Hola, soy Rodrigo Moisés Machaca Mamani, de la Universidad Mayor de San Andrés, estudiante de la carrera de Informática de séptimo semestre. Les presento mi tema, que es cursores de MySQL, perteneciente a la materia de IMT 272, que es taller de base de datos. Primeramente, ¿qué es un cursor? Un cursor. Un cursor es un objeto que apunta a las filas determinadas de una consulta que se trata generalmente con un bucle. Esta característica nos permite manipular los datos de cada fila de forma individual. MySQL usa la palabra reservada cursor para declarar estos espacios de lectura. Recordemos que cuando consultábamos tablas con un select, MySQL nos arroja rápidamente los registros de pantalla de un solo tirón, pero hay momentos donde necesitamos acceder a cada registro de forma individual. Para eso, el cursor nos permite acceder a esto en tiempo real. ¿Qué debemos saber antes de aprender un curso? ¿Qué son los cursores, no? Y a manejarlos. Los conocimientos en SQL, poder realizar consultas a la base de datos. Tenemos que saber crear procedimientos y funciones, ya que los cursores se crean dentro de estas. Y la programación, ya que manejamos ifs y loops. Nuestro objetivo es poder mostrar qué es, cómo se maneja un cursor en la base de datos de MySQL. Los cursores se crean dentro de un procedimiento, como ya dijimos, o función, dependiendo si es que nosotros queramos que devuelva un valor o un mensaje, ¿no? Entonces será una función, si no, pues un procedimiento. La estructura de un cursor se basa en 4 partes. Primero tenemos la declaración, que al igual que una variable, los cursores se declaran con la sentencia declare. Debemos declararlos después de nuestras variables cocientes, de lo contrario MySQL nos genera un error. Y ahí podemos ver la sintaxis, ¿no? Declare, que es el nombre del cursor, y el cursor for la consulta. 2. Tenemos la apertura. Es la declaración de la consulta que hace referencia al cursor. Pues cuando declaramos el cursor, la consulta en sí no está ejecutada aún. Y para poder ejecutarlo, usamos el comando open. Porque si tratáramos de interactuar con el cursor sin ponerle open, nos produciría un error. 3. Tenemos la lectura. La lectura de los resultados de un cursor se hace con el comando fetch. Este nos permite acceder a la fila generada por la consulta. Si se vuelve a usar el cursor con el loop que vamos a hacer eso, pasa a apuntar a la segunda, luego a la tercera y así hasta el final del cursor, hasta que ya no haya una referencia. Por eso, es importante tener variables declaradas para almacenar temporalmente a los datos de la columna de cada fila. Y podemos ver ahí la sintaxis, ¿no? Fetch, que es el nombre del cursor, for y las variables, que las variables van a ser cantidad igual a las columnas de la consulta. Cuando ya no haya más filas que retornar, MySQL arroja un error. Debemos crear un manejador para indicar que cuando suceda el error, el programa no se termine, sino que termine simplemente el bucle. De esta manera declaramos el continue handle for not found. Y como 4 tenemos el cierre, ya que una vez leídos todos los resultados del cursor, procedemos a cerrar y limpiar los espacios de memoria con close. Close y el nombre del cursor. Ahora, también tenemos cursores anidados. ¿Qué son? Los cursores anidados hacen referencia a que dentro de un cursor actúa otro cursor o más de uno, ya sea usando variables del primer cursor o no. Dentro del primer cursor se debe delimitar el inicio y el fin del segundo cursor, como vemos en nuestra pequeña estructura. Tenemos a bloque 1, begin, como el primer cursor, ¿no? El código, si tenemos algún código. Luego tenemos el bloque 2, que también debemos delimitarlo con bloque 2, begin, y end, y delimitarlo con end bloque 2, y al final con end bloque 1. Ahora, un dato es que no es necesario que pongamos bloque 1 o bloque 2, sino eso depende del nombre que el usuario que lo está usando quiera poner. Yo lo pongo bloque 1 porque me parece un poco más fácil manejarlo de esta manera. Ahora, ya sabemos manejar procedimientos y funciones y ahora sabemos la estructura del cursor. Entonces vamos a probarlo en un ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo, donde un libro está almacenado solo en un almacén, pero en un almacén pueden guardarse n libros.
lo que haremos es listar cada almacén y sus libros, además de mostrar cuál de estos es el más caro usando dos cursores. Entonces vamos a usar un cursor anidado. Primeramente tenemos nuestra creación de nuestro procedimiento, que va a ser listar. Luego tenemos que delimitar nuestro primer cursor, ¿no? Bloque 1, begin. Entonces luego declaramos nuestro salir, que va a ser la condición que va a manejar el error. Declaramos un mensaje donde vamos a guardar nuestro mensaje que vamos a querer mostrar, donde va a estar nuestro resultado y las variables auxiliares para que usaremos al recoger el cursor. Aquí vemos cómo declaramos el cursor con la misma sintaxis que mostramos anteriormente y la consulta, ¿no? También declaramos el continue handler para el manejo del error. Entonces abrimos el cursor ejecutando la consulta. Luego ponemos un loop para poder recoger todas las filas que nos arroje la consulta. Y como ya dijimos, ponemos el fetch apuntando al primer registro del cursor, ¿no? Y ponemos también los registros de eso en nuestras variables auxiliares para poder ejecutarlas. También ponemos nuestra condición del bucle, ¿no? Que nos va a servir para terminar el loop también. Guardamos simplemente la dirección y el codeo y nuestro almacén, primeramente como nos pedía nuestro ejercicio, y comenzamos el segundo cursor con el bloque 2 begin para poder recoger los libros que pertenezcan a este almacén. Declaramos primeramente nuestro valor que va a controlar el error de salida. Esto es un dato importante, ¿no? Ya que la variable de salida no debe ser la misma que del primer bloque, o sea, del primer cursor, ya que si ponemos la misma nos va a generar un error. Entonces, cada cursor debe tener su propia variable que va a condicionar el manejo del error. Entonces, continuamos. Tenemos nuestras variables auxiliares donde almacenaremos los resultados de nuestro segundo cursor. Declaramos nuestro segundo cursor. Declaramos la condición de nuestro segundo cursor y hallamos nuestro precio más caro que almacenamos en una variable auxiliar que creamos. Continuamos, abrimos el segundo cursor que ya declaramos, ¿no? Para ejecutando. Abrimos un segundo loop para recoger este cursor y ponemos nuestros datos en nuestras variables auxiliares. También volvemos a declarar nuestra variable de estructura porque hemos abierto un nuevo loop. Ahora, con un if preguntamos si el precio de nuestro libro es igual al precio más caro que ya habíamos encontrado anteriormente. Si es así, lo añadimos simplemente el libro más caro y su precio al lado, que se va a ver en el resultado de forma gráfica que vamos a mostrar ahora. Una vez terminado esto, delimitamos el fin del loop. Y una vez terminado eso, también cerramos el segundo cursor con close. Y luego ponemos fin al bloque end bloque 2, que es el fin del segundo cursor, ¿no? Ahí delimitamos bien el fin y el inicio del cursor que está dentro del otro cursor. Entonces, continuamos luego con el código del primer cursor. Así cerramos el loop del primer cursor. Luego también cerramos el cursor de este primer cursor que teníamos y imprimimos nuestro mensaje con select. Y terminamos nuestro bloque 1 y terminamos nuestro procedimiento. Ahora, al momento de llamarlo, lo llamamos simplemente con cat listar, como llamamos a un procedimiento. Y nuestro resultado es el siguiente. Tenemos el número de almacén, la dirección y los libros. Aquí tenemos un libro simplemente y el libro más caro, como es único, entonces es el más caro existente. Y así nos va a mostrar nuestro resultado. Conclusión. Los cursores son fáciles de usar. Siempre nos dan soluciones a problemas que con una consulta simple no podríamos resolver por la comodidad de interactuar con los datos. Este mecanismo es de gran utilidad al momento de que vayamos a comunicar MySQL con aplicativos grandes, ¿no? Con proyectos grandes, donde hay consultas complejas. Y con recomendaciones. El MySQL no nos permite que los cursores lean los resultados de una consulta desde el último elemento hasta el primero, o sea, de abajo a arriba no nos va a dejar. Si queramos hacer
esa lectura de bajas de debemos ordenarlo, ¿no? Usamos un order B para organizar nuestra información. Y MySQL no nos va a permitir que saltemos de la primera fila, digamos, hasta la cuarta fila. Lo que nos hace es, sí o sí, recorrer una a una. Primero la segunda, luego la segunda, luego la tercera y luego la cuarta. No podemos saltarnos. Y espero hayan entendido un poco de cursores y haya sido de su ayuda. Muchas gracias.